Entramos en lo que va a ser este año el capítulo de derecho y vida, que es como se le llama en el programa, con esa introducción al derecho foral valenciano. Esa, básicamente, supongo que conocéis los fueros, supongo que conocéis, si habéis visto el programa, de casi todo lo que vamos a hablar o lo que vamos a comentar, pero vamos a hablar de instituciones. Has llegado tarde, te he visto. No sepas. Tenía unas ganas de decir esto, de que llegarais alguien tarde. Pero que estoy encantada de verte, que lo sepas. No sé qué ilusión decirlo, meterme con vosotros otra vez. Es que te encanta. Sí, bueno, eso es lo que hay. Ya está. Sí, gracias. A pesar de... Bueno, espero que esto no se... Después de estos 4 días sigáis echando de menos estas clases. Ya sabéis lo que digo siempre. Bueno, y gracias por estar, que eso no os lo he dicho. Gracias por estar ahí. Bueno, pues básicamente de lo que vamos a hablar es de eso, que a través de vuestra inteligencia, de vuestra sabiduría, de lo que hayáis leído, de lo que hayáis aprendido, lo que hayáis decidido saber del derecho foral, básicamente, sobre todo el valenciano, que es el que nos compite, básicamente lo que vamos a ver solo el aspecto jurídico puro y duro del mismo. ¿Cómo llegamos a él? ¿Cómo llegamos a tener esos fueros? Y cómo a través de la historia se está queriendo reivindicar en este momento digo en el año 21, se está queriendo otra vez traer a colación el derecho civil que se llama valenciano, que es el derecho civil que deriva de precisamente este derecho foral, y cómo de alguna forma a través también del tiempo se ha instituido hasta una cátedra de Derecho Foral Valenciano, que la tenemos funcionando de maravilla en la universidad. Para mí era la literaria, la de toda la vida. Entonces, con esto lo que quiero decir es que tuvo una importancia bastante notoria, no solo a través de la historia o de lo que podáis conocer, insisto, sino el aspecto que vamos a ver, que va a ser el estrictamente jurídico. El temario, como veis, bueno, pues de una forma sucinta, en primer lugar, esa introducción a la introducción a la legislación foral de Valencia. Bueno, como es el aspecto de legislación, lo que vamos a verlo es con alfileres. Vamos a ver pequeños matices, pequeñas en ese primer tema, pequeñas apreciaciones que nos lleven a cuando llega aquí Jaime I y decide, pues, no solo conquistar la ciudad y conseguirlo, sino además cambiar la estructura, digamos, jurídica o darle un orden a esa convivencia de tanto cristianos, tanto judíos como árabes. Es decir, es verdad que conquista la ciudad, y eso en principio podría haber echado para atrás, pero esto sería hablar de la historia y esa sé que la conocéis, pero cómo él se plantea el hecho de dotar de una normativa jurídica que pueda regular precisamente esas relaciones entre ese núcleo de población y esa paz social que él quiere paz social llamaríamos ahora, que él quiere que exista en todo caso. De ahí que, bueno, pues ya os digo, como lo que no quisiera, ni soy historiadora, ni quisiera aburriros, y además sé que esto, aparte de que os lo hayan podido explicar, estoy segura que lo conocéis. Bueno, pues me voy a centrar, ahora lo veréis, a continuación veréis cómo lo que vamos a hacer es unas simples anotaciones para llegar a ese tema 2 en el que comentaremos los fueros del Reino de Valencia.
No los vamos a ver exhaustivamente tampoco porque no hay tiempo. No hay tiempo y así el decir no hay tiempo también me sirve para un meterme con Susi, como todos los años, diciendo que como solo son 8 horas, pues que qué le vamos a hacer, ya sabéis. Esto también tenía muchas ganas de decirlo, que lo sepáis. Entonces, bueno, por reivindicarlo un año más, a lo mejor un día dices, pues oye, toca a ti. Tampoco porque sé que estáis encantados con mis compañeros y sé que mis compañeros son excepcionales todos y además a la prueba me remito cómo nos llevamos y el cariño que nos tenemos y los apietinos que son además. Pero bueno, esto era la broma. Era sencillamente para meterme ahora con Susi y como todos los años. No sé, yo soy de tradiciones. No sé, estoy igual que pienso que son talismanes y que así el curso va a salir bien, no sé, meterme con cosas. Bueno, pues lo que os decía, en cuanto a lo de los fueros, los vamos a ver, a centrarnos en el 9, del 1 al 9, y los vamos a ver un poco también con unas pinceladas de lo que significó, lo que fue más representativo, incluso lo que desde esa implantación o de esa ordenación o de ese haber legislado con esos fueros, ese orden cotidiano del día a día de la ciudad de Valencia y luego del antiguo reino, bueno, cómo se reguló los testamentos, las clases de testamentos, quién podía testar, quién no, y cómo incluso hemos podido llegar hasta casi nuestros días. Hasta casi nuestros días con incluso algunos testamentos que ya conocéis y que ya sabéis y que veremos dónde nacen y cómo se crean adrede para esa población que estaba un poco, bueno, pues que había mucha mezcla de todo y que en todo caso se quería mantener un respeto y un orden entre los que convivían en esta ciudad de Valencia. Aparte de una serie de normativa específica que se le ocurrió a los llamados buenos hombres y al rey Jaime I respecto a la regulación de los juicios. Es decir, fue un antecedente que tenían el derecho romano y el derecho de los visigodos para poderse apoyar, pero que de alguna forma lo que estableció es un orden en lo que era la celebración procesal, cómo se tenían que llevar adelante los procedimientos, cómo se debía de... Se pasaron un poco con el tema de los castigos que se hicieron públicos, que se regularon también y que se dictaban a través de justicia o la figura de justicia, que ya la veremos también para qué servía y qué fuerza jurídica tenía, y cómo que el Mustaraf también, que nos venía de los árabes, pero que también de alguna forma se aprovechó lo mejor, digamos, y se estableció un orden de quién podía solicitar un procedimiento judicial, un orden de quién podía asistir a ellos, cuándo se debía de asistir. Se rompió con lo de todo valía o nada valía, es decir, de pasar de una anarquía a una rigidez tremenda. Bueno, pues se acabó con eso y se estableció un orden jurídico, procesal, diríamos, hoy en día, tanto en el plano civil como en el plano criminal. Y lo que os decía de los castigos es que se implantó, esto hoy en día lo podríamos ver un poco, a lo mejor, demasiado serio, demasiado atrevido, no sé cómo llamarlo, de la tortura. Es decir, el que se pudiera, el que en un momento determinado a un delincuente, para obligarlo a decir que realmente había cometido ese delito, bueno, pues se aplicaba la tortura hasta unos extremos increíbles. Esto se hacía públicamente para que sirviera de ejemplo al resto. Pero también se reguló y se llegó hasta un punto en el que el rey tenía la potestad de
decir, bueno, pienso que esta persona realmente no ha delinquido, realmente no ha cometido, cuando ya se le había pasado por el potro o ya se le había pasado por una tortura extrema y no había confesado, excepto que le dolía todo, pues esto lo digo un poco para suavizar. Bueno, pues entonces el rey tenía la potestad de poderlo, bueno, pues algo que hoy tenemos también en la prensa de hoy respecto a lo que pueden ser indultos, amnistías, etc. Digo que lo tenemos también hoy en día y que lo podemos aplicar a lo que estamos viendo que puede que pase con lo último que hemos oído, sin entrar en política respecto al gobierno catalán, pero lo digo por la potestad que tiene o la capacidad que puede tener, en este caso nuestro Ejecutivo, para poder aplicar un indulto, poder aplicar una amnistía, etc. Siempre que cumpliendo, en este caso, allí solo era la voluntad del rey o la voluntad del justicia o la voluntad del rey reunido con los buenos hombres, que se llamaban, aquí sería con nuestro código penal. Que habría ahí mucha tela que cortar, pero para un café, como digo siempre. Bueno, pues vistos esos fueros del Reino de Valencia, a través de ellos veremos cómo aparece ese derecho hereditario valenciano en el periodo foral. Que esté como tema 3 fuera de que os he dicho que en los fueros del reino se reguló lo que era el derecho hereditario, es porque aquí se amplió de una manera tremenda, tremenda hasta el punto de tener clases de testamentos, quién podría hacerlo y quién no, con qué capacidad era la necesaria, no solo para testar, sino para poder recibir ese testamento. ¿Qué pasaba con las personas que a lo mejor vivían juntas, pero no habían contraído matrimonio ni habían firmado ningún papel, lo que podría ser la unión de hecho, sin que estuviera legalmente reconocida? Y cómo aparece aquí también, en ese sentido, qué pasa con las dotes en caso de viudedad de estas personas que no tenían ningún compromiso, digamos, conyugal o que no habían celebrado, como se decía en la época, esponsales. Es decir, todo esto que a lo mejor haya podido sorprender, no a nosotros o a nuestra generación, pero sí a la de nuestros padres, lo de vivir que se han rejuntado, que era la frase, o que viven en pecado, que decían algunos más seriamente. Bueno, pues, o lo que eran sencillamente las uniones de hecho, sobre todo también cuando había descendientes. Bueno, pues qué pasaba con esa vía testamentaria y qué pasaba si fallecía uno de los dos. Pues fijaros que estamos en el siglo XIII y se estaba regulando ya. Es verdad que hemos sabido que gracias al derecho romano hemos podido, pues, de alguna forma tener esas fuentes, igual que el derecho visigodo, y poder ampliarlo, pero aquí, de alguna forma, lo especial, entrecomillado, es que tiene que ver mucho con la idiosincrasia del pueblo valenciano, de cómo somos, o podemos llegar a entender qué pretendíamos con tener esas normas solo para nosotros, que no fuera la corona solo de Aragón la que en algún momento nos dijo, oye, nosotros hacemos esto, y que nosotros a su vez también se lo dijimos a Cataluña o al Reino de Cataluña o al Condado de Cataluña. Quiero decir que, sin entrar tampoco en polémicas ni en más detalles, es única y exclusivamente que se hizo por y para lo que era nuestra propia forma de ser. Una forma de ser muy, muy nuestra, que nos identifica y que a su vez nos significa del resto de otros reinos que estaban en nuestro país. Bueno, luego veremos también en el tema, hemos visto el 3, en el tema 4, bueno, que lo que os comentaba antes un poquito también por encima, qué personajes y qué instituciones se les reconoció
esa vis jurídica, por llamarla de alguna forma. Es decir, la figura del justicia, como os decía, tanto civil como criminal, esto fue un paso hacia adelante porque ya se pudo diferenciar perfectamente. No se mezclaba lo que era un asunto civil, como podría ser el de recibir una dote o recibir una herencia, con lo que podría ser tener un esclavo y que ese esclavo fuera de una determinada religión, y cómo se organizaban y si se les daba la libertad o no, y quién podría tenerlos o quién podría no tenerlos, y todo esto llegaba a esta justicia, que era el que en todo caso, y siempre refrendado por la figura de, en este caso, Jaime I, bueno, contando con su beneplácito y su anuencia, y esos buenos hombres que se llamaron poder dictaminar y poder ejercitar esa justicia o esa legalidad. En todo caso, era más justicia que legalidad. Aquí ya lo hemos comentado muchas veces y creo que más o menos coincidimos o hemos coincidido la mayoría en que desgraciadamente ahora tenemos mucha legislación, se aplica la legalidad y a veces andamos cortos de sentirnos justamente tratados. Sobre todo cuando vamos a un tribunal o sobre todo cuando reclamamos o hacemos alguna reclamación, bueno, pues nos vienen con la ley, nos la ponen aquí delante y a fin de cuentas es lo que tienen que hacer los jueces, aplicarla. En todo caso serían los legisladores los que tendrían que, como hemos dicho muchas veces, cambiarla. También veremos esa figura del mustasar, que nos viene directamente de los árabes, y otra que tuvo una relevancia jurídica también fue la del mestre racional. En todo caso, lo que hacían era aplicar, lo que venían a dictaminar era cuál era la calificación o la cualificación del delito que se había cometido, o si no era un delito, si no era criminal, pues del delito civil, o la estafa o el engaño que se hubiera podido hacer, y cuál era la pena y lo que os decía antes, y cuál era el tormento que se le iba, que se llamaba así, el tormento que se le debía aplicar, siempre haciéndolo públicamente. Y es lo que los psicólogos con el tiempo llamaron, bueno, esto me ha hecho relativamente gracia y por eso también os lo quería comenzar, la pedagogía del miedo. Esto mal aplicado, pues ya sabéis a través de la historia la trascendencia que puede tener sobre un pueblo determinado o sobre unas personas determinadas para que se sientan coartadas y coaccionadas a la hora de no ejercitar una libertad. Aquí entraríamos ya en disquisiciones filosóficas de si es mejor o no tener o aplicar este miedo por encima de todo, pero vamos, lo que pretendía en principio es que sirviera. No había aquí, lo que podríamos decir es que no había el dolo del que hablaban los romanos. No existía esa intencionalidad en principio, no existía esa intencionalidad de querer causar ese miedo. Sí, de alguna manera, querer, en todo caso, bueno, pues si no lo haces, porque mira lo que te podemos hacer si cometes este delito. Era el ser un ejemplo. Y también con esta justicia y esta figura árabe que os he comentado, este mestre racional, también estuvieron de alguna forma controlando, dirimiendo y organizando lo que se dio en llamar el mayor lupanar de Europa, que lo teníamos aquí en Valencia y que estuvo vigente durante 3 siglos, que es mucho, es mucho. Bueno, pues lo que se hizo fue reglamentar. Andrés, has llegado tarde también. Que lo sepas. Que lo sepas, vale. Te acepto y lo siento. Venga, va, pues el primer día. Discúlpame a mí por meterme contigo. Lo he dicho antes. Es que tenía la necesidad de meterme con vosotros. Ya está. Ya lo he vuelto a decir.
Bueno, pues eso, que sepáis que existió en lo que era nuestra ciudad, murallas para adentro, unas meretrices que tenían muchísima fama, que durante 3 siglos es mucho tiempo, que venían de Europa porque se trascendía, que veíamos que no se viajaba con la pandemia ni con la peste, pero sí que tenía esa trascendencia, y no deja de ser una nota curiosa también que fuéramos buenos en ofrecer, entre comillas, estos servicios por las meretrices, que tuvieran esa fama. No deja de ser curioso, y que tuviera una organización, y que tuviera también cómo se ejercía, dónde se ejercía, cómo se hacía, quiénes podían acudir, quiénes no. Es decir, que estuviera completamente reglamentado, y que estuviera completamente, también dicho con todas las reservas, legislado, lo cual también daba cierta tranquilidad en una época en que la higiene tampoco no era para tirar cohetes. Pero bueno, ya no entro en más, solo como dato curioso. En el tema 5, como os comentaba también antes, veremos lo que es el derecho civil valenciano tras la reforma del Estatuto de Autonomía. Esto es más reciente, si cabe, hablar del Estatuto de Autonomía, que hasta que se reivindicaba mucho a finales de los años, como recordaréis, de los años 70, con las primeras manifestaciones, bastantes manifestaciones que coreaban precisamente que queríamos un estatuto de autonomía, que lo requiriéramos como tal. ¿Y por qué lo ponemos aquí si el principio sigue siendo y seguimos con un título genérico que se llama Introducción al Derecho Foral Valenciano? Pues porque deviene también de ahí. De alguna forma, ese derecho civil valenciano que, insisto, hoy en día es año 21, mayo de 2021, la Generalidad y alguna consellería están incluso invirtiendo dinero para que, o trasladando, que se van a hacer, no son unas cantidades muy cuantiosas, y menos en la época en que estamos, pero sí que se está pretendiendo que se vuelva a retomar ese derecho civil valenciano, ese derecho foral valenciano que nos viene de esos fueros, y que de alguna forma, con algunas instituciones, las seguimos teniendo vigentes hoy en día. Y aquí el ejemplo más notorio y que se sigue utilizando es el del afarrasamiento, ¿no? El afarrasador. Que exista esa figura, que se mantenga, que siga siendo muy nuestra, y luego que de alguna forma sigamos en algunos campos, se sigue vendiendo con esta técnica, que no deja de ser una técnica, pues de suma confianza entre quien mira o calcula aproximadamente el número de toneladas o de kilos o de las naranjas o de lo que sea que va a haber, que se la paga ahora, y que el otro consienta y le pague el precio, o el justo precio que se decía en la época, y que hoy le pague con la moneda vigente, con los euros, ¿no? Quiero decir que se haya mantenido, pues no deja de ser curioso, y además no deja de ser una reivindicación que durante años se ha luchado, y por la que algunas personas también acabaron en la cárcel por reivindicar ese estatuto de autonomía, como os comentaba. Y también aquí os quería comentar, que no os olvidéis, así, la ley que regula esas uniones de hecho que os decía, que en algún momento se puso en vigor en nuestra comunidad, y que en el año 2012 se reguló completamente, que nos viene también, como os he dicho, de donde nos viene,
y que, bueno, está ahí, tiene su normativa, está regulado, y aquellas personas que no quieran o que decidan que viviendo, como decían nuestros abuelos, pues eso, en pecado, les va estupendamente, pues que no necesariamente firmen esos responsables que vivían en la época. También de ese derecho civil y de esa regulación y de esa, como os decía al principio, normativa normativa, no ese mare magnum de situaciones que se encontró Jaime I cuando intentó establecer ese orden e intentó dictar esas normas y se lo propuso y lo consiguió. Tenemos el Tribunal de las Aguas. El Tribunal de las Aguas, supongo que algunos habréis ido algún jueves a la Puerta de los Apóstoles y más o menos, o desde el punto de vista histórico sabrán o habréis leído ya, os habréis interesado en cómo funciona, pero desde el punto de vista jurídico, pues sabemos y se puede decir, no es el primer tribunal que existe en Europa, se le reconoce el más antiguo desde el punto de vista jurídico, no desde el punto de vista de una serie de hombres sabios o que se les reconoce una sabiduría para poder dictaminar y luego, ojo, otra serie de personas que son capaces de someterse a su dictamen y de acatar la sentencia que, como sabéis, se dicta in voce en el mismo momento y que se ejecuta en el mismo momento. Han estado un poco tristes y no sé si conocéis que se han estado el 4 de marzo creo que fue el 4 de marzo del año pasado, fue el último jueves que se pudo celebrar. Nos encerramos el 14, nos encerraron el 14, como queráis, creo que fue ese día, pero bueno, el último jueves creo que fue eso, 4 o 5, no sé. Se celebró el último en la Puerta de los Apóstoles, pero excepto el momento en que estuvimos ya muy encerraditos, se ha seguido celebrando en el zaguán de la Casa de Estudiantes, que sabéis es donde guardan las sillas y donde guardan las rejas y donde lo guardan todo. Entonces se ha seguido celebrando, se ha celebrado muy puntualmente para no perder y porque ninguno de los síndicos, de los jueces síndicos, querían perder el que cortáramos con esa tradición. Afortunadamente, el jueves pasado, de la semana pasada, se ha vuelto a celebrar, también de una forma muy sucinta, se ha vuelto a celebrar otra vez en la Puerta de los Apóstoles y de alguna forma pues reivindica lo que os he comentado antes y hemos comentado desde que nos conocemos, o por lo menos yo os he dado la tabarra con ello. Ojalá los tribunales de justicia ordinarios ejercieran o se pudiera ejercer como se ejerce en el Tribunal de las Aguas, porque insisto que aplicaríamos más justicia que legislación y porque en todo caso, bueno, pues se ve, de alguna forma, y me perdonáis la expresión, se mama lo que es el derecho de verdad, la aplicación de esa justicia y la aplicación de se ha hecho una cosa mal, se reconoce que se ha hecho mal y se paga porque la ha hecho mal. Lo pago en pecunia y lo pago en efectivo o lo pago ya, pero además soy tan noble de poder decir, oye, que me he equivocado y te he quitado el agua. Y lo siento lo que le ha pasado a tu cosecha, vamos a resarcirnos de ello, ¿no? Pues aquí sería, bueno, sabemos en otros órdenes de justicia ordinaria o extraordinaria que a veces lo que se ha pedido es sencillamente que se pidiera perdón y ni siquiera eso se ha podido obtener, con lo cual se ha creado un daño añadido a lo que significa la comisión de un delito, por llamarlo, o de un engaño, de lo queramos llamar. En el tema 7, o sea pero que sé que conocéis, vamos, estoy convencida que sabéis lo que es el Tribunal de las Aguas, pero vamos a entrar en lo que repasaremos es un poco el aspecto
puro y duro jurídico del mismo, cómo ejecuta esa sentencia, cuál es el procedimiento que se sigue, etcétera. No lo que históricamente doy por hecho que conocéis. Eso a mes, ¿no? En todo caso. Mejor para luego ahora tener este apoyo jurídico. En el tema 7, el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad de Valenciana, bueno, un poco para recordar cómo funcionan, y ya que hubo un rey que conquistó esta ciudad y que decidió que tuviéramos unas normas, pues saber cómo se ha llegado hasta nuestros días, ver cómo funciona también, y últimamente está de moda el TSJ, que es como se le llama coloquialmente. Pues porque ha habido dictámenes últimamente que a gente de nuestra ciudad, políticos conocidos, pues han dictaminado que tenían que pasar a prisión, y esto ha sido reciente, de hace unas semanas, y últimamente porque también de unas semanas para acá, y últimamente el hecho de que hayamos podido, o el gobierno valenciano haya podido alargar el toque de queda, hasta el 7 de junio, creo que lo tenemos ahora, pues ha sido gracias al dictamen, se ha solicitado al TSJ, y ha sido gracias al dictamen del TSJ. Quiero decir que, independientemente de que lo tengamos como el estamento al que podemos recurrir último dentro de nuestra comunidad para poder solucionar o buscar o recurrir, en una palabra, en aquello que en tribunales, juzgados inferiores se nos haya negado, por ejemplo, la razón que creemos que tenemos, bueno, vemos que también sirve para otras cosas como las que estamos comentando y viviendo en este mayo, concretamente de este año que estamos viviendo. Y afortunadamente con lo que hay, nunca hay que parar de dar gracias. Y luego, por último, y intentando unirlo con lo que fue la conquista del Reino de Valencia y lo que pasó cuando se instrumentaron todas esas normas, esos fueros, para reglamentar de alguna forma lo que era el comercio que empezó a bullir y empezó a vibrar en todo caso, además con el hecho de que, por ejemplo, el valenciano, más que el español en general, se nos diga que nos gusta mucho regatear cuando vamos por ahí. Bueno, pues viene todo de nuestros ancestros, y viene también un poco de ese espíritu del comercio, que lo tenemos muy arraigado, de ese espíritu de comercio a través del mar, inclusive a través de otros reinos y demás. Entonces, he considerado que también podría ser interesante ver qué pasa con eso que he llamado normativa valenciana en materia de consumo, porque resulta que tenemos un estatuto también que regula a los consumidores valencianos, un estatuto nuestro. O sea, tenemos una ley de consumo, una ley de consumidores y usuarios a nivel estatal, a nivel de Estado, y tenemos un estatuto de autonomía que también regula ese consumo, o que también regula esa forma de comprar y vender en todo caso. Es precisamente el Estatuto de Consumidores y Usuarios de la Comunidad Valenciana, desde el año, es que quería no equivocarme con la fecha, desde el año 2004. Esto ha supuesto que podamos tener agencias que nos pueden defender como consumidores y usuarios, es decir, no solo cuando compramos algo, sino que seríamos consumidores, sino cuando nos prestan o prestamos un servicio, que seríamos, sobre todo cuando nos prestan usuarios del mismo. Entonces, la posibilidad de tener una normativa adaptada a, otra vez, nuestra forma de ser, cómo funciona nuestro comercio, qué costumbres tenemos más arraigadas y cuáles menos, cómo se puede regular o se regula también esos puestecillos
que se ponían, no sé, este año creo que con la Plaza de la Reina levantada no ha habido escuraeta, pero que también viene desde nuestros ancestros y que de alguna forma, bueno, pues tenemos una regulación, una forma de establecerlos. No voy a hablar de algo que también ha indignado un poco a un sector de la población, que ha sido el mercado de la plaza de ayuntamiento. Esto ya sería entrar también en política, ya sabéis que eso es con cervecita, un café, algo ahí podemos hablar largo y tendido, pero que bueno, también es, que sepáis que es puntual, que así que es una cosa, en principio que se dice que es porque como están de obras en otros... Perdona, son los que no se han puesto en la reina. Vamos, tengo entendido, es una ceramista, es amiga de mi hijo, en Braga, no se escuraeta, ¿eh? No, es que lo de... Como está diciendo, y lo voy a hacer también con mi prima, que aún no me he metido. El de Barón de Cáceres, exacto. Pero de todas formas me voy a meter con Merced porque no me he metido aún con mi prima. Esto lo ha dicho ella, no lo digo, de 3 braguitas y un libro, 5 euros, pues como escuraeta no, como que no. Estoy completamente, me meto con ella, pero estoy de acuerdo, era porque iba, estoy de acuerdo con lo que dice porque no es lo mismo. Sí que lo que nos está comentando Susi, que es el que estaba los puestecillos, lo que pasa es que hay muchos más. En el mercado. Hay muchos, son los que estaban cerca del mercado central y en alrededor. Pasa que la acera de la Avenida del Oeste sigue libre y delante del mercado sigue libre. Sigue habiendo aquí también. No ponen nada, pero está libre la acera. Pero era por las obras del... Creo que era por las obras. Bueno, de todas formas, esto es también para crear un poco de polémica y enfadarnos un poquillo, no sé, y como esto es un poco, pues lo que siempre digo, me da miedo que esté Andrés, por ejemplo, siempre lo digo, pues porque el derecho es muy pesado, los demás muchos conocéis, pero no tanto como Andrés, y entonces hoy me había alegrado que no estuviera cuando han empezado, por eso me he metido luego con esa mierda. Un momentito, que me estoy yendo y no controlo yo estar aquí. Marta, si queréis hacer un receso. Sí, ahora. Sí, iba a hacerlo ya porque me he equivocado, no me aprendí sí que me lo mandó Susi el horario, pero no me he venido a las 9:30 porque ya que para el 10 a 11 y de 11:30 a 12. Entonces Ana me ha sacado, me ha mirado así diciéndome, ¿qué haces aquí? Es una verdad. Pero bueno, pues eso. Ahora van a ser 20 y es hasta... Menos 20.